Ya. La wea. Bienvenidos. Tenemos esta primera charla que es de Mistborn Era 1. Les agradezco a todos por la presencia. Somos 23 personas, así que esta es una gran charla masiva que hemos hecho. Así que, bueno, como hay tanta gente, se supone que deberíamos cumplir ciertas reglas. Se supone porque a veces nos escapa. Pero la idea es que vamos a hacer un resumen por cada libro. Lo vamos a hacer distintas personas. La idea es que al terminar el resumen de un libro, bueno, la idea es que mientras se está haciendo el resumen, obviamente nadie interrumpa. Cuando se termina el resumen de un libro, se puede aportar solamente si es que faltó algo importante o faltó connotación de algo importante, porque de repente la mente es frágil y se nos puede olvidar. Después, cuando finalicemos los 3 libros, ahí daremos propiamente tal comienzo a la charla. La idea es que se hablen de apreciaciones, lo que piensan, lo que no les gusta, que sea una charla fluida. Si hay mucha gente que quiera hablar al mismo tiempo, ahí vamos a dar turno. Como ya dije, esto va a ser cualquier cosa que quieran decir por escrito en el canal de Mistborn Era 1, donde está la parte del Sandoverso. Lo otro, solamente hablaremos de Era 1, por tanto, no quiero spoilers de Era 2, ni suposiciones del metal perdido, ni de otras partes del Cosmere. Solamente nos vamos a ceñir a lo que es Era 1, ¿ok? Para más teorías y elucubraciones vamos a tener la charla de la próxima semana. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? ¿No se me olvida nada? ¿No? Pregunta. Diga. El del 11º metal, este relato, no lo vas a tocar, ¿no? Porque será uno. Sí, pero dada la extensión que es estos 3 libros, vamos a solamente estar con estos 3 libros. Lo que será 2 más todas las historias cortas del Arcanum, los vamos a dejar para la próxima semana. ¿Ok? Bueno. Ya. Javier, si se puede hacer un gir en charla mismo para que todos podamos ir al chat. Eso. Antes de comenzar el libro 1, no, dale nomás, Alan, con el epígrafe. Después es que quería hacer como un alcance primero de lo que eran los metales, lo que se entendía por así que ya no importa, lo hago después. Ya, Alan, dale. Ya, muy bien. Vamos a empezar con el primer libro, perdón, que es el Imperio Final, que es el primero de Mistborn. A veces me preocupa no ser el héroe que todo el mundo cree que soy. Los filósofos me aseguran que este es el momento, que las señales se han hecho realidad, pero yo me sigo preguntando si no se habrán equivocado de hombre. Son tantas las personas que dependen de mí. Dicen que tendré en mis manos el futuro del mundo entero. ¿Qué pensarían si supieran que su paladín, el héroe de las eras, su salvador, dudó de sí mismo? Tal vez no se sorprendan en absoluto. En cierto modo, eso es lo que más me preocupa. Quizás también ellos duden, en el fondo de sus corazones, al igual que yo. Cuando me miran, ¿será un mentiroso lo que ven? Bueno, tenemos este primer libro que comienza dando en escena a Kelsier. Kelsier aparece en primer lugar cuando mata a un noble y se ve la situación que existe en este lugar que se llama Imperio Final, donde la sociedad está dividida entre nobles y los llamados ska. Los nobles son, como su nombre nos dice, parte de la aristocracia, que tienen ciertos privilegios, y tenemos a los ska, que es el grupo como esclavo, grupo obrero en esta sociedad. No tienen derechos, los nobles los pueden matar si es que quieren, nadie se preocupa de ellos están solamente orientados al trabajo. Tenemos que en este lugar el Lord Legislador es el que gobierna y es una especie de dios emperador porque tiene un poder absoluto y controla todo lo que es esto llamado el Imperio Final. Tiene
tiene una iglesia, que es la iglesia del acero, me parece que es, no me acuerdo, que está dividida por los obligadores y los inquisidores. Después, más adelante, los vamos a ver con más detalle. Bueno, como decía, tenemos este inicio con Kelsier, que se le aparece a la gente diciendo a los ska, precisamente, en un escenario donde un noble se había llevado a una niña, ska, para tener relaciones con ella y después matarla, porque esa era la usanza que tenían los nobles en esa época, ya que los nobles tenían lo que se llamaba alomancia, que era poder utilizar los metales y crear un poder determinado. Pero cuando se unían a un ska, podía salir un niño mestizo que pudiese acceder a estos metales, a este poder, a esta investidura, cosa que al legislador obviamente no le gustaba. Entonces él dijo, pucha, el que se involucre con un ska tiene que después matarla para que no hayan descendientes de esta unión. Entonces, bueno, a ver, Kelsier, que ve toda esta situación, no le gusta y mata a este noble de manera espectacular y les dice a los ska que eran libres y que podían irse donde ellos, que podían hacer lo que quisieran. Tenemos que Kelsier lo llamaban el superviviente porque había escapado de los pozos de Hatzin, que era donde había estado prisionero y que había escapado y él se distinguía por sus cicatrices en los brazos. Bueno, tenemos que este Kelsier es un nacido de la bruma, es decir, que puede quemar todos los metales alománticos. Y, a ver, tenemos como metales alománticos, para refrescarnos la memoria, para los que no hayan releído, tenemos que el hierro atrae fuentes cercanas de metal, hace un tirón, es un atraedor. Y tenemos el acero, que es su contramedida, que son los llamados lanzamonedas, que pueden empujar el metal. Tenemos el otro metal, que es el estaño, que quienes lo podían ocupar se llamaban ojo de estaño, que aumentan la sensibilidad de sus sentidos y que en cualquiera de sus 5 sentidos, lo que era el tacto, la visión, la audición, todo eso. También tenemos a los que quemaban peltre, que también son denominados violentos o brazo de peltre, que adquirían fuerza, velocidad y mucha resistencia física cuando lo quemaban. Asimismo tenemos también otros metales, que son el zinc, que se utilizaba para inflamar las emociones de la gente, que eran los encendedores, y el latón, que era los que se ocupaban para aplacar ciertas emociones de los individuos como un aplacador. Tenemos también el cobre, que eran los ahumadores, y estos se quemaban para crear una nube de invisibilidad que ocultaba los pulsos alománticos a quienes pudieran detectarlos. Y tenemos el bronce, que era lo para los buscadores, que al quemar bronce podían oír los pulsos alománticos de quienes quemaban metales. Esto es a grandes rasgos lo que aparecen aquí en el primer libro. Después los otros libros van apareciendo más metales. Tenemos también, ya que Kelsier entonces era un nacido de la bruma que todos estos metales, y lo que él planeaba era derrocar al Imperio Final. Reúne a su banda de ladrones, porque él antes de caer a los pozos de Hatzin era ladrón, y tenía una banda, entonces tiene un grupo de colegas, por decirlo así, y principalmente estaba compuesta por brumosos, que eran mestizos, eran ska, se denominaban ellos ska, pero tenían una ascendencia noble y por tanto podían ocupar un solo metal. Tenemos los más importantes, estaba Ham, que era un violento, estaba Brisa, que es un aplacador, tenemos a Clubs, que era un ahumador, Doxon, que no era alomántico, pero era muy capaz, muy competente, y no se me olvida a nadie, creo que no. Bueno, a Fantasma también, que no era de la banda propiamente tal, pero estaba ahí involucrado. Entre
este inicio también nos da a conocer a Vin, que era una niña de 15, 16 años aproximadamente, que ella estaba en una banda de ladrones, y el hermano de Kelsier, que es March, que era ¿cómo se llamaba? Que quemaba bronce, era un buscador, perdón, él la había recomendado y que pensaba que era nacida la bruma. Entonces Kelsier la empieza a entrenar, la hace partícipe de su banda. Nadie de su banda pensaba que efectivamente iban a derrocar al Imperio Final. Se supone que el que los había contratado para esta tarea era Yomen, que era un humano, que era el líder de esta revolución Ska, porque había muchos Ska que estaban descontentos con las posturas del Lord Legislador y querían hacerse frente a él y querían derrocarlo. Aunque más bien parece una idea de Kelsier que de Yomen. Pero bueno, la cosa es que empiezan a preparar a toda una planificación. La planificación contaba con... cada uno tenía una tarea específica, empezaron a reclutar soldados para poder crear un ejército que se enfrentara a este Lord Legislador. Tenía también a Vin, le habían asignado espiar a los nobles. March se iba a introducir de espía también entre los obligadores, que era esta religión que tenía el imperio. Que más Brisa tenía que encender como las emociones de la gente, no, tenía que aplacar y al público para que quisieran unirse a esta revolución. Y bueno, ahí empieza la historia. Tenemos también que posteriormente a todos estos planes aparece Saced, un terrizano, y tenemos que los terrizanos, que más adelante se nos explica, Saced era un guardador que ocupaba uno de los artes alománticas que era la feruquimia, y con esta podía almacenar determinados poderes, o no poderes, sino que habilidades dentro de estas mentes de metal, y que cada metal servía para determinada habilidad, por decirlo así. Saced era, como ya hemos dicho, era terrizano, y él era mayordomo. Se supone que el Lord Legislador había como aplastado a esta cultura, por decirlo así, y los tenía en una especie de vigilancia extrema. Es decir, que ya no existían los feruquimistas, porque según él los había extinguido todos, y Saced pertenecía a un grupo que estaba como oculto del Lord Legislador, y seguía él almacenando junto con otras, con gente que hacía lo mismo que él, conocimiento antiguo que se había perdido en estos 1000 años de gobierno del Lord Legislador, porque no había cambiado nada. Y además lo que a él le apasionaba era la historia de las religiones. Entonces a él le gustaba conocer todo este tipo de religión y que se habían extinguido, entonces él era muy erudito. Tenemos que bueno, estos rebeldes Ska, este ejército se empieza a esconder en unas determinadas cuevas y los van entrenando. Ham se encargaba de entrenarlos para que pudiesen enfrentarse al Lord Legislador. Bueno, Vin era una espía para la nobleza. Ella había sido criada en las calles y había sido criada por su hermano o hermanastro. Y ella desde pequeña lo que recuerda es que su madre la quería matar, mató de hecho a su hermana más pequeña, y que a ella la mató a su hermana con un pendiente y que después se lo había puesto a ella perforándole la oreja. Pero su hermano la había visto y la había salvado de esto, porque lo más probable es que también hubiese sufrido la misma suerte que su hermana. Bueno, ella era súper desconfiada, no creía en nadie, pero lentamente, dada la personalidad de Kelsier, empieza a confiar en él, comienza a confiar en la gente de la banda. Entonces ella empieza a ir de espía a estos bailes de los nobles para recabar información, porque la idea de Kelsier era que los nobles se destruyeran entre sí, porque siempre habían como escaramuzas entre ellos y habían cosas ocultas, entonces había mucha desconfianza. Entonces él aprovechó para que se produjera una guerra de casas, como se llamaba.
y que estas grandes casas empezaran a pelear y empezaran a desconfiar. Entonces ahí traer una especie de guerra civil de esta gente para que estuviese más débil el imperio y que esta revolución funcionara. Vin se oculta en la casa de la mansión de Renox, que este era un noble que se hace pasar por el tío de Vin, y a ella le dan el nombre de Valiant Renox. Y empieza a ir a estos bailes, y en estos bailes se conoce a un personaje que es muy encantador, que le encantaba leer libros. Entonces siempre leía libros, que era Elend Venture. Y era como el noble más noble de todos, entonces era como que todos querían que se alejara de él porque no tenía que llamar la atención, pero él como que se encaprichó un poco con ella, entonces como que la seguía, estaba donde siempre ella estaba, pero como que no había mucho intercambio entre ellos. Pero aún así, había una atracción muy grande entre ellos, entonces obviamente al final se enamoraron. Y entre medio, Kelsier siempre hacía como escaramuzas, trataba de meterse entre los nobles, mataba a los nobles, los tiraba como en el territorio de otro para generar conflicto. Y un día Kelsier dijo, voy a ir al palacio del Lord Legislador, que era Kedrick Shaw, y voy a ir acá para, no sé, quería asustarlo, algo quería hacer. Y Vin lo acompaña. Y él no quería, pero al final ya dejó que ella lo acompañara. Acá se enfrentan a 3 inquisidores. Vin, cuando entre medio que trata de escapar, entra a una sala donde había una especie de libro y lo toma y con él puede escapar. Ella no le dio mucha importancia al libro, pero pudo escapar con el libro. El libro se perdió por ahí, la cosa es que el inquisidor estuvo a punto de matarla. Pero ahí la rescata Saced y se la lleva. Ella estuvo un mes mal, recuperándose, y este libro se dan cuenta que era un diario que aparentemente lo había escrito el propio Lord Legislador antes de que él ascendiera como Dios Emperador del Imperio Final. Entonces les llamaba mucho la atención este diario porque porque era muy distinto lo que hablaba y la forma de hablar a cómo se conocía realmente cómo era el Lord Legislador, que era como cruel y todo eso. Entonces, bueno, tenemos que en este diario se habla de la profundidad, que según la religión del Imperio Final, el Lord Legislador había derrotado a la profundidad, y ahí había él ascendido como Dios Emperador. Y eso había sido hace 1000 años. Kelsier no solo quería derrocar el imperio, sino que también quería matar al Lord Legislador. La cosa es que nadie creía que iba a funcionar porque dentro de todo era una especie de dios para toda la gente, entonces estaba ya una especie de acostumbramiento en este sentido. Entonces tenemos que entre medio dejan a Yomen a cargo de los soldados, que estos estaban entrenando en una cueva cerca de la capital, y les llega la información que habían atacado un regimiento cercano, no me acuerdo qué era precisamente, pero entonces Kelsier y Vin van a ver qué pasó como en esta escaramuza, por decirlo así, habían resultado muertos. Y que los demás que no habían querido ir se habían ocultado en las cuevas. Entonces ya no tenían ejército para pelear, entonces tuvieron que cambiar todo el plan. Y entre medio también Vin en esta visita a los nobles había recabado cierta información, pero también se habían dado cuenta que ella estaba esparciendo esta información falsa. Entre medio ella tuvo un enfrentamiento con otra nacida de la bruma y la mató, y que ella había sido o era la prometida de justo Elend Venture, pero que no había nada ahí, era solo politiquera. Bueno, después tenemos que, bueno, para hacerlo un poco más corto, no hacer tanto detalle, supongo que ya se han ido acordando los que no lo leyeron.
En una de las revueltas, el Lord Legislador siempre, que había como una especie de revolución de la gente, hacía matanzas públicas, entonces ejecuciones públicas que se llamaban. Entonces a la gente la mataban delante de todos y todos estaban obligados a ir, lo que era bien fuerte. Y la última que hubo fue, la última que hubo, Kelsier se da cuenta que habían atrapado a Renox y a Fantasma. Y Vin le dijo, no vayas a rescatarlos. Y Kelsier le dice algo que es como fuerte, que le dice que le falta entender, algo así, le dice, no es textual, porque no me acuerdo, pero le dice algo así, que a ella le falta por entender lo que es la amistad. Y va a rescatarlos. Y empieza a rescatar, entonces toda la gente empieza, como los Ska estaban ya todos medio revolucionados de lo que pasaba. Y a él, al tratar de rescatar a Fantasma y a Renox, aparecen los Inquisidores. Y aparecen los Inquisidores, y obviamente que él se empieza a pelear con los Inquisidores y todo. Y mata a un Inquisidor. Y cuando lo mata, aparece el Lord Legislador. Y cuando cada vez que había ejecuciones y aparecía el Lord Legislador, como que el sentimiento de toda la gente era como que era como que los aplacaba a todos, como que no tenían voluntad ni nada. Entonces ahora sintieron lo mismo, pero Kelsier se enfrenta a él, que no va a destruir al pueblo, que lo va a liberar y que él lo va a matar y todo eso. Y fue una pelea pública, y el Lord Legislador lo único que hace es como que le pega un golpe con el revés de la mano y lo tira así como que no eres nada. Y ahí se dieron cuenta que tenía un poder impresionante el Lord Legislador, y con esta hazaña de enfrentarse al Lord Legislador, Kelsier muere. Nadie podía creer que había muerto. Yo cuando lo leí la primera vez tampoco podía creerlo, fue fuerte. Y después los Inquisidores empiezan en una matanza gigante, toda la gente comenzó a escapar. Pero antes de morir, Kelsier le dio una señal a Renox. Y a Renox, también se le entraron un hacha, también se supone que murió. Pero después tenemos que Renox era un Kandra, era Oreseur. Y Kelsier, antes de morir, le había dado la misión que cuando él muriera, tenía que absorber o comerse sus huesos, su cuerpo, y suplantarlo. Y que se le apareciera a la gente, porque los Ska ya lo consideraban una especie de deidad. Entonces se giraba, los Ska del Imperio Final creían que Kelsier lo adoraban casi como un dios. Entonces las cicatrices en sus brazos eran algo súper característico, que era un símbolo poco menos de él. Y él siempre iba con la gente, ayudaba a los Ska, le gustaba figurar. Y cuando murió, Oreseur se lo comió. Suena raro, se lo comió. Absorbió su cuerpo y se andaba apareciendo ante determinada gente Ska. Entonces eso hizo que la población se exacerbara mucho, que de verdad quisiera sacar al legislador del gobierno, para que hubiese un cambio y los Ska pudieran ser libres. Vin, entre tanto, estaba súper afectada por la muerte de Kelsier y partió a matarlo. Dijo, no, aquí hay que matarlo sí o sí. Va al palacio del legislador, que es Cedric Shaw, y se enfrenta a él, pero no puede porque es demasiado poderoso, aparte que habían varios inquisidores. La hacen quemar un metal que nunca lo había hecho ella, que era el aluminio, si mal no recuerdo. Y el aluminio hace que pierda todos los poderes, todos los metales que tenía dentro de su cuerpo para ser consumido. Entonces quedó en nada. Entonces la tuvieron prisionera y después se da cuenta que también habían capturado a Sazed y estaba también prisionero. La cosa es que ellos después pueden escapar. Sazed había ido a ayudarla, obviamente. Pueden escapar. Él le trae unos frasquitos para que pueda absorber los metales. Y parte a enfrentarse al Lord Legislador. Entre medio también llega Ellen, que estaba preocupado por ella. No sirvió de mucho, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Y Vin va
a enfrentarse con este Lord Legislador. Y también se había hablado mucho que él se comentaba algo de un undécimo metal, que este undécimo metal iba a ser determinante para poder como derrocar al Lord Legislador. La primera vez que Vin se había enfrentado a él, lo había quemado y había visto una especie de sombras o de personas al lado de él. Y ella no entendió de qué se trataba, que tenían una vestimenta especial y todo eso. Y cuando se volvió a enfrentar a él, se dio cuenta de nuevo de estas personas. Y no entendía para qué servían, ni qué eran, ni nada. Y entre la pelea que estaba teniendo con el Lord Legislador como que trata de tirar todos sus metales, y ella sintió que le estaba incluso tirando los del estómago, y le arranca el pendiente. Y entraban en y ella de repente se da cuenta, vio los brazaletes que tenía en los antebrazos y se da cuenta de que era Ratchet. Ratchet era el porteador que había, en este diario de este supuesto héroe de las eras que habían encontrado y que Sacet lo hizo leérselos a todos. Este héroe de las eras comentaba, que su nombre era Lendi, que sabemos después, comentaba que uno de sus guías era Ratchet, y que lo odiaba mucho y todo eso, y él era de Terris. Y este diario termina abruptamente, sin saber qué es lo que le pasó, qué pasó después, y todo, pero era todo un misterio. Entonces ella acá se da cuenta, al ver estas sombras en el Lord Legislador, que era de Terris, porque tenía la misma estructura como que ella había visto en Sacet, y como ella ya conocía de la feruquimia, también se había dado cuenta que los brazaletes que tenía el Lord Legislador los tenía como enclavos en su piel, y se dio cuenta que era un feruquimista. Entonces, casi sin pensarlo, ella absorbe el poder de las brumas, lo que la hace mucho más fuerte, y empieza como a empujar, o sea, a tirar, perdón, de los brazaletes que tenía el Lord Legislador. Y tiró con tanta fuerza que se los arrancó, y el Lord Legislador, ¡no! Y se empezó así a deshacer, a volver viejito de repente. Hasta que quedó como casi puro polvo, pero decía, no, se han condenado, no saben lo que han hecho, se han condenado con mi muerte. Y Vin le dice, y todos le dicen, no nos importa, y le entierran una lanza en el corazón. Y así se nos muere el Lord Legislador. Después vemos que Vin siempre con sus inseguridades, pero finalmente se da cuenta que Elend Ventur había ascendido como el rey de Lutadel, que está la capital, y que ahora los Sky eran libres, no estaban sometidos al legislador, y no se sabe qué vendría más adelante, pero tenemos que al menos había como esperanza que iba a salir todo bien. Fin. ¿Alguien quiere acotar algo respecto que se me haya olvidado o que no le haya dado tanto énfasis? Porque como es tanta información se me va. Nada. Bueno, Una de las cosas que no le hiciste mucho, creo que no le hiciste mucho énfasis, pero que fue muy notorio, es cómo murió Kelser específicamente. Ah, sí, es que lo tenía marcado y se me fue. que se joda, que En el ojo, con una lanza. O sea, lo tres veces con lanza. Claro, pero antes de hacer eso, si más bien lo recuerdo, salvaba a Ellen. Salva a Ellen. Claro. Ellen trata de ir Estaba buscando a Vin, pensó que estaba también y él dijo, ándate, entonces el inquisidor le iba como a dar un hachazo y él lo detuvo. Y de hecho, por poco mata a Ellen de paso. Claro. Pero se dio cuenta que Vin le tenía aprecio. No sé si contaste por qué decían el sobreviviente de Hastings a Kelsier. Ah, verdad, el sobreviviente de Hastings es porque tenemos estos pozos de Hastings donde ahí salen las gracias de Atium. Y el Atium era un metal que era muy escaso, entonces era demasiado caro, y que servía para ver el futuro, pero veía el futuro como por segundos, y servía mucho en las peleas, solamente los podían quemar los alománticos,
los nacidos de la bruma, perdón, y ahí se adelantaban segundos a lo que el oponente iba a hacer, por lo tanto podían derrotar a su oponente, salvo que el otro también estuviese quemando Atium, que ahí como que se anulaba. Pero este Atium solamente se encontraba en los pozos, que estaban como ocultos como en flores de cristal. Entonces, cuando estaban metidos en estas como cavernas, estas cuevas que estaban hacia abajo. Entonces, al Kelsier había sido tomado prisionero junto con su esposa cuando intentó asaltar el palacio del Lord Legislador y los enviaron ahí a los pozos. Y si no encontraban una gracia de Atium a la semana, los mataban. Entonces él lo había encontrado y su señora que lo encontró dijo, toma, yo encontré 2, lo que era mentira. Entonces a ella la mataron delante de él y ahí él fue cuando despertó estos poderes alománticos de Nacidos de la Bruma. Eso. Decir ¿Algo también que si no me equivoco, en un momento Kelsier volvió a los pozos, ¿no? Claro, Kelsier dentro Los de toda destruye. su rabia, claro, Y destruye destruye las gracias se interna de nuevo en las cuevas y empieza a destruir una por una. Quiero hacer una mención Creo honorífica que lo a que Marsh. hacía era destruir todas las entradas. Que después de Sí, perder Fyron o está sea, lo hablando. que pasa es que si Fyron está si- hablando, porfa, que no lo han dejado hablar hace rato. Ya. Fyron. Lo único que le hacía counter era otro, o sea, no podías vencer a alguien si no quemabas Atium para ver qué iba a hacer esa persona para que se anulara. Y otro efecto que tenía el Atium, o otras características, era que se quemaba muy rápido, era de los metales que más rápido se quemaba. Así. Y de eso le daba al portador una mejora de reflejos, tanto de vista como de agilidad al momento de usarla. Entonces no era solamente que le permitía ver el futuro, sino que también hacía que sus reflejos fueran más rápidos para poder reaccionar en batalla. mejoraba su reacción. Uh-huh. Hacer Así una es. mención honorífica a Marsh, el infiltrado. Pocos lo valoran, Ay, pero verdad, March, cuando lo transforman en Hay- Inquisidor. Hay Hermano, muchas eso me cosas, dolió. Importantísimo. hay muchas es que tiene cosas que muchos detalles comentar. esto. porque son todos hermosos, todo lo que pasa en los libros son hermosos, Mm. pero es un resumen, es simplemente para hacer un refresh de lo que estamos diciendo. Claro, así como No, a sí sé, es grandes que me cae muy rasgos. bien Marsh. Me da Sí, mucha pena lo que le pasó. March, que estaba infiltrado en esta con los obligadores, lo atraparon los inquisidores y lo transformaron De hecho, en gran parte inquisidor. del libro te dicen que Marsh es un traidor. Y cuando ves lo que en realidad es eso, te cambia mucho la perspectiva del mismo personaje. Mm. Sí, bueno, pero estamos en los resúmenes todavía, Rock. Sí, eso es al final. Rock. Perdón, es que a mí me No, encantan no, los personajes Esto secundarios es- de De este este libro. libro. Pero me estoy refiriendo de este libro. Cuando March le quitaba el clavo de la espalda a los demás inquisidores y los destruyó. Sí, sí, sí. Y eso permitió Sí. que Vin pudiese enfrentarse al Lord Legislador. Sí, era importantísimo. Discúlpenme los amantes de March. Arriba También. Marsh, abajo Kelsier. No sé qué me pasa, amo los personajes secundarios de esta saga, pero los principales como que no sé, me A siento ver. conflictuado. Nací por mi madre, pero moriré amando March. Exactamente. Ya, pero algún A otro Bruno, detalle. a Bruno March. No hay ningún También otro detalle falta- importante. No me estoy Pues- acordando de nada. Dan quería comentar algo, ¿no? Bueno, quizás remarcar por qué se dio la pérdida de los soldados en la que van Kelsier y Vi. Mm. Bueno, que antes de que sucediera todo eso, se supone que Kelsier va a las cuevas donde están los soldados a inspirarlos. Y entonces empieza a manipular uno con su armadura, empujándolo y tirando de él, haciéndolo como que ultrapoderoso. Y eso como que les indujo mucha confianza a los soldados, sobre todo a ¿cómo se llamaba? Yomen. ¿Jeden? Yomen, o Yedan, no, Yomen. No, es Yomen. Jeden. Jeden. No, No, sí, pero el líder de la revolución Ska. Jeden era, No, que se me es confunde con Jeden. el último, sí, se me confunde con el del último libro. Jeden, sí, tienen razón, Jeden. Bueno, eso. Ya, cualquier otra cosa, entonces, después, por último, al final, cuando estemos como en el resumen, o sea, cuando estemos en la charla propiamente tal, ahí la vamos comentando, para poder hacerlo más fluido y no nos demoremos tanto con los resúmenes.